Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta otra nueva edición del Sábado Cultural que hago acá los sábados, obviamente, que la voy a iniciar en unos instantes más, recordándoles primero que mi libro, perdón, es que sea majadero, pero es que se está acabando, es verdad, absolutamente cierto. Hoy estamos muy contentos y sorprendidos también de la velocidad con que se ha ido. Muchos porteños están adquiriendo el libro y con toda razón, porque probablemente los que están comprando el libro, muchos de los que están comprando, no todos, son más o menos gente de mi edad o un poco menor, pero más o menos de las generaciones que conocieron ese Valparaíso que se fue, por lo menos por ahora se fue. Vaya a saber uno si puede resucitar. Las ciudades pueden resucitar, pueden ser reconstruidas, pero hay costumbres y hay cosas que efectivamente ya no van a volver, que pasaron a la historia, y ustedes las van a encontrar en este libro, donde una serie de viñetas van pintando distintas facetas del Valparaíso que yo conocí en los años en que pasaba la mitad de mi vida en Valparaíso, y mis amigos estaban en Valparaíso. Mi vida, gran parte de la vida que me interesaba a mí, estaba en Valparaíso. Santiago era para mí el lugar donde estaba el colegio, que no era muy grato. Adiós Valparaíso está en mi sitio, elvillegas.cl. Ustedes entran a la tienda o van directo a la tienda elvillegas.cl/adiós y llegan a este libro con maravillosas fotos de Marcela Poch, muy distintas a las que ustedes encuentran habitualmente en libros sobre esto, y cualquiera que lo haya comprado podrá verificar que es así. Y el texto no está nada de mal, creo que logro rescatar algunas cosas. Y el tema de hoy es resultado de un mail que me llegó, donde, a propósito de un comentario que hice yo esta semana que se termina, en el sentido que las nuevas generaciones no traen en el ADN y lo que han aprendido sus padres, llegan desnudos al mundo y por lo tanto empiezan a cometer errores, los mismos errores una y otra vez, y son los titulares, los protagonistas de cuánta payasá política y frenética ocurre en este planeta. Son los jóvenes los que militan en las juventudes nazi, en los pioneros rojos, en cualquier cosa de esa. Entonces me decía, los instintos se heredan. ¿Por qué no cómo ocurre eso? ¿Por qué no podría otras cosas heredarse también? Entonces ahí se me ocurrió el tema de la evolución de las especies, la teoría de Charles Darwin, porque tiene alguna relación con eso, que todavía, a pesar de que han transcurrido tantos años desde que se publicó por primera vez esta obra fundamental en la ciencia moderna, todavía hay de vez en cuando algunas confusiones respecto a cómo opera, qué es lo que plantea realmente esta teoría. Y partamos con Charles Darwin, un personaje que, fuera de ser tan importante en el desarrollo de las ciencias biológicas, pero yo iría generando un paradigma explicativo que opera también en otras áreas de la investigación. Darwin es un personaje además atractivo humanamente, era un hombre de familia, era un hombre que tuvo 10 hijos, se le murieron 2, sufrió mucho, se preocupaba de sus hijos, lo primero que nada, no era especialmente ambicioso de publicar, hacerse famoso. Le tomó años publicar su libro tan importante, La evolución de las especies. Era un hombre cariñoso y enfermo, en fin. ¿Cuándo nació? Darwin nace en 1809 en Inglaterra y murió en 1882, o sea, a los 73 años, un año más viejo que yo. Era un hombre quejado desde jovencito, desde niño, por muchos problemas de salud que todavía la ciencia no entiende bien en qué consistían. Y se dedicó tempranamente, como muchos en esa época, cuando no había tanta especialización y muchas ciencias, los estudios de las ciencias naturales, por ejemplo, estaban no tan desarrolladas como hoy día. Entonces había más espacio y había más oportunidad para que mucha gente se dedicara a convertirse en naturalistas. Ustedes incluso encuentran en la historia de los niños que salen a recoger flores o plantas y las meten en los libros, en historias para niños escritas en el siglo XIX. Era bastante frecuente esto de dedicarse a estudiar la naturaleza, porque era como un poco algo nuevo, estudiarla científicamente.
Yo no les voy a dar todos los detalles y las muchas peripecias, los muchos ir y venires de Darwin, porque si ustedes están interesados en eso, yo les sugiero que consulten Wikipedia, donde está todo eso, y muy detallado, lo estuve viendo. Yo me voy a reducir a lo esencial. El hombre, para él fue fundamental el viaje en el Beagle, un barco inglés de exploración científica que zarpó en 1831 de Inglaterra. Tenía que llevar un naturalista y algunos amigos o protectores de Darwin, que era muy joven todavía, imagínense, tenía 30 años, no, ¿qué 30 años? Tenía 22 años. Lo recomendaron y fue el naturalista de ese barco que en todo caso iba a hacer otras investigaciones típicas que se hacían en esos años, por las marinas de guerra, por las marinas de todos los países, en el sentido de hacer mejores mapas de las costas, sondear las aguas en distintas partes, ir generando mapas más exactos. Y como naturalista iba Darwin. Este viaje duró 5 años, así eran las cosas en ese tiempo. 5 años viajando, naturalmente no todo el tiempo arriba del Beagle, desde luego, y como ustedes habrán adivinado, nuestro canal Beagle, el canal Beagle se llama así por este barco. Desembarcaron en distintas partes, Darwin y los otros se bajaban, se descendían del barco, entraban a los territorios. Desde luego Darwin estuvo en Chile, y investigaban, recogían plantas, animales, o estudiaban el terreno, etc. Y a lo largo de ese viaje, Darwin fue tomando muchísimas notas de todo lo que vio en el campo de la naturaleza, muchísimas notas. Cuando regresó a Inglaterra al cabo de unos pocos años, Darwin, que comenzó a hacerse bastante conocido y casi famoso por los muchos artículos que publicó sobre cosas particulares de lo que había visto, de los estudios naturalistas, no todavía la teoría de la evolución de las especies, no, lo que publicaban los naturalistas de esa época, estudios de determinadas aves, etc. Se fue muy conocido y en algún momento publicó, creo que cerca de 1840, Diario del viaje del Beagle, donde cuenta, y es muy entretenido, yo les voy a mostrar su viaje en el Beagle, qué es lo que iba viendo, qué es lo que iba investigando. Él iba anotando, era un diario, eso es lo que es, un diario del viaje del Beagle, que fue publicado y se hizo muy popular, se vendieron muchas ediciones. Durante todos estos años en que escribía estos artículos sobre cosas específicas y era conocido, se iba formando en su mente poco a poco las ideas que lo iban a llevar a la evolución de las especies. Les advierto que no era el único que estaba aproximándose a ese tema por distintos caminos. Eso nunca ocurre en la ciencia. Siempre son varios, algunos entrando por callejones que no conducen a ninguna parte, callejones sin salida, otros siguiendo senderos fructíferos, pero que no conducen hasta el final o que los dejaron a medio camino. Siempre los grandes científicos han sido acompañados por un gran séquito de gente, a veces muy brillante, pero que no se dedicó a fondo, que le dio una idea, que rescató a la persona que finalmente se asocia al gran descubrimiento, ideas formuladas así un poco como por los aficionados, que pueden tener percepciones muy agudas de las cosas, pero no las desarrollan. Bueno, en todo este proceso, Darwin fue empezando a entender que las especies no son inmóviles, no son fijas, no fueron creadas un determinado día y siguen igual para siempre, reproduciéndose igual, que hay algunas transformaciones. Habían otros que escribían sobre eso, transformaciones, pero no estaba claro cómo eran esas transformaciones, por qué se producían, si existía algún proceso que tuviese un sentido hacia alguna parte, como sería el caso de la obra de... En algún momento de todo este largo periodo, 20 años, en que simplemente Darwin es un naturalista más importante, escribiendo artículos sobre montones de cosas, muy interesantes, muy buenos, muy importantes, pero no era la gran teoría todavía. En un momento dado le comunican un amigo, uno de los grandes geólogos, el creador de la geología moderna, Charles Lyell se conocían, eran amigos. Le dice, hay un señor en Borneo que se llama Wallace, que está mandando un texto muy parecido a las cosas que tú estás pensando y pide que lo leamos no me acuerdo cómo se llamaba esta famosa organización británica de
donde los científicos y los interesados en la ciencia, los legos inteligentes y cultos, acudían a escuchar exposiciones científicas. Y Darwin, que no era un tipo preocupado, digamos, de frenarlos a los demás, le dijo sí, que vaya la cosa, que se cuente, pero lo convencieron de que se leyeran las dos mociones, la de Wallace y la de Darwin, que escribió apresuradamente, y no pasó gran cosa, no le dieron en ese momento el peso que tiene. Parece ser que eso es exactamente lo que ocurre muchas veces con las ideas más importantes, que precisamente por eso no son aquilatadas en toda su dimensión de buenas a primeras. A veces sí, pero a veces no. Bueno, resumiendo el cuento, que ustedes pueden ver todos los detalles que yo estoy resumiendo en un 99 o más por 9%, en 1859, casi 23 años después que regresa de su viaje en el Beagle, publica el libro que ha sido el título reducido como La evolución de las especies, pero el título original es un poco más largo. Un libro fundamental, y yo diría que es uno de los tres grandes hitos de las ciencias modernas. Uno es la teoría de la relatividad de Einstein, lo otro es las teorías psicológicas de Freud, y tenemos a Charles Darwin con La evolución de las especies. Si hay otras cosas más, cuéntenme. A mí me parece que estas son las tres principales. Vamos ahora a lo que dice en La evolución de las especies, que todavía hoy mucha gente se confunde, en primer lugar porque no han leído el libro original o han escuchado a detractores que la entienden mal la teoría. Hay muchas personas que piensan que la evolución de las especies consiste en que los individuos de una especie, algunos individuos de una especie, ante las circunstancias de la vida, aprenden, por así decirlo, una nueva conducta, y ese aprendizaje es transmitido a sus vástagos. Que hay una transmisión de conocimiento genético o de alguna clase, un conocimiento. O sea, uno escucha de repente decir a las personas, se desarrolló un órgano, la función desarrolla el órgano porque fue necesario. O sea, tienen una visión teleológica de la evolución, algo que llega a ser lo que es, porque antes de eso había un propósito para llegar a eso. Nada más equivocado. El proceso evolutivo, o de la selección de las especies, entre paréntesis, Darwin no era muy amigo de usar la palabra evolución, que suena a progreso, y aquí el progreso no tiene nada que ver, es una evaluación bastante subjetiva, depende de qué parámetros usemos para medir lo mejor, lo menos bueno, lo malo, lo pésimo, etc. Es un proceso totalmente mecánico. Simplemente en las especies del mundo animal, vegetal, los insectos, los pájaros, los aves, como ustedes pueden observar si salen al campo, la naturaleza produce en exceso criaturas de todas las especies. Hay una permanente reproducción que inevitablemente está chocando todo el tiempo con las capacidades del medio para alimentar, eso es fundamental, a esa masa creciente de animales que van naciendo y naciendo. Yo creo que si ustedes tienen gatos, ya tendrán claro cómo se multiplican las camadas y llega un momento que uno no puede alimentarlos a todos. Entonces alguna gente bota a los animales, otros los ponen a dormir, como dicen, otros los buscan un lugar porque su propia capacidad de mantención es superada por la velocidad con que se multiplican. Se multiplican los individuos en grandes cantidades y se multiplican con variaciones. En la época de Darwin no se había desarrollado, no había aparecido la ciencia de la genética, por lo tanto no sabían cuál era el mecanismo molecular íntimo, en virtud del cual se producían las variaciones. Pero que se producían variaciones era una cuestión que estaba a la simple vista y que cualquier persona puede ver en cualquier raza animal, o incluso en la raza nuestra, los seres humanos, que los individuos salen distintos unos de otros. Y esas variaciones, multiplicadas por millones de ejemplares, son mejor o peor adaptadas para sobrevivir y reproducirse en el medio con que se topan, donde nacieron. Millones de variantes.
La genética produce, ya sabemos eso, que Darwin no sabía, está produciendo permanentemente en la reproducción genética, los cromosomas, los genes, etcétera, no son exactamente calcados, empiezan a aparecer variaciones, permutaciones, a veces por degeneración, por enfermedades, empiezan a aparecer individuos con distintas características, a veces son muy parecidos, a veces son más distintos, pero el hecho es que hay algunos que son más adaptables al medio que les tocó, sea cual sea ese medio. Los que están más adaptados a ese medio tienden a sobrevivir más tiempo que los que están menos adaptados. O sea, si tomamos dos variantes, la A y la B, una está bastante bien adaptada y la otra no tan bien adaptada, lo que va a ocurrir no es que desaparezca inmediatamente la variante menos adaptada, pero van a haber más mortandad, van a morir antes o van a morir muy pronto, por lo tanto su población de esta variante B se va a multiplicar menos y la otra que está más adaptada se va a multiplicar más. Eso a su vez va a generar una situación en virtud de la cual en la próxima iteración reproductiva el grupo A mejor adaptado va a producir muchos más crías que el grupo B, y así se van produciendo poco a poco un arrinconamiento de los menos aptos hasta que finalmente pueden extinguirse o quedar muy reducidos. No necesariamente extinguido, pero muy reducido, y el que la lleva es la variación más adaptada, dentro de la cual a su vez empiezan a producirse, porque el proceso no termina, nuevas variaciones y así sucesivamente. En algún momento dado, el medio ambiente puede estar exactamente igual por miles o millones de años, y entonces, de todas maneras, las variantes más adaptadas a ese medio van a reproducirse en mayor cantidad que las menos adaptadas, e igual van a ir copando el nicho ecológico que se llama ese espacio. En el caso extremo ocupan todo el nicho ecológico y las variantes menos adaptadas se extinguen, desaparecen. Esto es un proceso completamente mecánico. Ni los individuos ni la especie tienen una mente colectiva o individual que diga esto me conviene más o voy a desarrollar tal órgano o hay algo que hace desarrollar ese órgano. No, simplemente se desarrollan, por así decirlo, muchos órganos, unos por la simple variación mecánica y unos están más adaptados y esos son los que se reproducen más en la próxima iteración y los otros se van achicando y finalmente se extinguen. Eso es todo, es un proceso mecánico. Antes de continuar con esto, entrando a las objeciones que hacen algunas personas hasta el día de hoy a esta teoría, me voy a permitir el primer bloque, que lo inicio con Oxinova, que es este producto que yo estoy usando en mi casa, porque tengo muchos animales, que es excelente. Esto usted lo echa en 1 litro de agua. 1 litro de agua, ojalá agua desmineralizada, esa que usan las señoras, los caballeros, yo también a veces plancho para echar en la plancha, que esas que echan vapor. Agua desmineralizada. En 20 minutos se ha formado una colonia de bacterias, usted no la va a ver, pero se va a formar una colonia de bacterias. Y esa usted la vierte en los wateres, en la cámara de la casa, en el desagüe, en los lavatorios, el desagüe en la tina, todo lo que usted quiera. Y estas bacterias que se han formado van a destruir las bacterias que producen los malos olores. Se acabaron los malos olores. Por ejemplo, muy interesante y muy importante en los restaurantes, donde se está procesando todo el día enormes cantidades de alimentos, materia orgánica, y ahí los problemas de acumulación, en las cañerías, en los codos, en estos receptáculos que hay debajo de los desaguaderos, se pueden producir pésimos olores y para un comercio, para un negocio eso es intolerable. Este producto. Ahora, usted lo puede echar en un vaporizador y vaporizar, por ejemplo, un patio donde hay muchos gatos, muchos perros, qué sé yo, y se junta pipí, caca, y aunque sea que usted barre y limpie, siempre quedan fragmentos, más los olores. Lo mismo. Oxinova, estimados amigos. Los sobres cuestan 15 lucas y si compra 6, 20% de descuento. Una cosa muy importante para los chilenos que estamos en ISAPRES. Usted puede conservar su plan e incluso rebajar el precio acudiendo a los servicios de conservatuplan.cl. Este es un estudio que entrega servicios legales exclusivamente para bajar el precio de los planes. Y hasta este momento llevan entre 400 y 500 éxitos legales en esta materia. ¿Cuánto le cuesta a usted? 0. Nada. Nothing. Rien. Niente. Nada.
ellos se resarcen de otra forma y usted va a bajar o mantener como mínimo el precio de su plan, que de vez en cuando le llega a uno una carta, por supuesto siempre llega atrasada como 10 días, anunciando que o usted renuncia al plan o le va a costar más. Conservatuplan.cl, estimados amigos. Y para las personas que tienen algún emprendimiento, como yo mismo, por ejemplo, y que ese emprendimiento está asociado a un nombre, a una marca que usted inventó, ojo, que hay gente que se dedica a inscribir todo lo que pueden y después van a las empresas que estaban funcionando ingenuamente con una marca, con ese nombre, con esas palabras, y le dicen, no, pues mío, tienen que pagarme una porrada de plata o tienen que hacerme socio, le joden la vida. Inscriba su marca. Ojo con eso, que es un trámite que uno olvida, porque uno puede funcionar sin inscribirla, hasta que lo joden los patúos, los frescos, los aprovechadores. patriciastocker.com es el sitio que usted tiene que acudir. Urgente. patriciastocker.com va a registrar su marca en Chile y en el extranjero. La va a renovar si es necesario. La va a proteger. Cada cierto tiempo hay que renovar la marca. No se deje estar con esto por el hecho que está funcionando y no pasa nada. Hasta que las cosas pasan. patriciastocker.com. Hay gente, y estos son, por ejemplo, los que pertenecen a esta, no sé si llaman la secta, escuela de pensamiento, que se llaman diseño inteligente, que son una variante moderna de lo que antes se llamaban los creacionistas, simplemente, que la cosa fue creada. Hay una diferencia entre los creacionistas y el diseño inteligente, en que los del diseño inteligente son un poquito más sofisticados y no dicen que Dios creó al tiro, digamos, los elefantes como son hoy día los elefantes, sino que creó los mecanismos de diseño para que se fuera. Pero en fin, siempre está detrás un artífice, una especie de maestro relojero. Y el argumento que dan siempre, pero impajaritablemente, es cómo una cosa tan compleja, y ponen el ejemplo del ojo, que lo he visto millones de partes, un ojo, por ejemplo. ¿Cómo eso va a resultar del azar? ¿Cómo va a resultar de una combinatoria mecánica? Eso no puede ser. ¿Para qué hablamos del cerebro? ¿Para qué hablamos de la belleza de las plantas, de esto? Bueno, cualquier objeto natural es complejo y es hermoso. Y uno al verlo así ya terminado, que es lo que estamos viendo, el producto terminado, decimos, en realidad, ¿cómo pudo ser? Pero ese argumento es erróneo, porque no toma en cuenta una serie de consideraciones muy sencillas. Siempre uno se asombra y a veces se engaña cuando ve el resultado de algo. Tanto es así que esto opera en otros planos incluso. Usted ve un edificio ya terminado, un reloj que está en la muñeca de alguien y dice, ¿cómo se pudo hacer eso? No se lo puede imaginar. Por ejemplo, con las pirámides egipcias hay muchos que dicen que fueron construidas por extraterrestres, porque estudian las pirámides y ven que las junturas son tan exactas, o ven que incluso con máquinas modernas sería muy difícil levantar los enormes bloques de piedra, y entonces dicen, ergo, esto fue hecho, no, en este caso no por un diseñador, no por Dios, sino que por unos seres con una civilización, con una tecnología muy superior. ¿Por qué? Porque ven el producto terminado, pero no se preguntan todo el largo proceso por el cual se llegó a ese objeto terminado, pues. Hay que tomar en cuenta, en el caso de la naturaleza, los enormes lapsos de tiempo que van desde lo más simple a lo más complejo. La vida no empezó con ese ojo, ese cerebro. Partió con organismos unicelulares enormemente simples. Y luego estamos hablando no de 1000 años, no de 1 millón de años, ni siquiera de 100 millones de años. Estamos hablando 1000 millones, 2000 millones, para que se iniciara el proceso. Tiempos de los cuales no nos podemos hacer ni siquiera una idea. Podemos dar la cifra, pero no nos podemos imaginar la inmensidad de esos lapsos, que por lo tanto implican un enorme tiempo para que ocurran cosas. Pero eso es solo un punto. Los lapsos, o la complejidad final que se logra en un lapso por el mecanismo de la selección de las especies, opera por
pasos de creciente complejidad y cada paso sucesivo ayuda, por así decirlo, hace más hacedero el paso siguiente. Voy a poner un ejemplo que espero que sea útil y que sea correcto. Supóngase usted que, y esto lo puedo hacer hasta yo, lo puede hacer cualquiera que sepa un poquito de computación, programa un programita simple para que del conjunto de todas las letras del abecedario, ¿cuántas son? 22, 24, las puras letras, no los signos, nada. Las letras, que el programa junte paquetes de 2 letras con todas las combinaciones posibles, de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras. Es un programa súper simple y que las escriba, que haga, las imprima. Con toda necesidad, con una necesidad matemática, si esa máquina está trabajando al tiempo suficiente, y además aquí tenemos una cantidad más o menos discreta de letras, va a producir palabras. Necesariamente van a haber palabras de 2 letras, de 3 letras, y de 4 y de 5, lo que usted quiera, que significan algo. La palabra mesa, después la palabra California, la palabra que usted quiera. Van a aparecer por combinatoria, por necesidad matemática. Suponga ya que tiene esa lista, esas palabras que produjo la computadora con esas letras, que simplemente fue entonces el resultado, una operación simple de combinar letras. Supóngase usted que ahora usa como unidad ya las palabras formadas y le dice al computador que forme frases de 2, con 2 palabras, con 3 palabras, con 4 y así sucesivamente. Usted ya entiende lo que va a suceder. Va a producir una enorme cantidad de sentencias que no significan nada. La palabra casa con California, o qué sé yo, pero va a haber una que dice la casa en California. Van a haber necesariamente combinatorias de estas palabras ya hechas, ya formadas, que van a tener sentido. Y luego usted puede pasar al paso superior y tomar frases completas, la casa en California, y usar esa frase y otras también ya de 3, 4, 5 palabras, y pedirle al programa que mezcle estas cuestiones. Y así sucesivamente usted inevitablemente, matemáticamente, va a llegar un momento en que tiene la Odisea escrita. Y entonces cuando llega ese momento dice, pero ¿cómo pudo escribirse la Odisea así mezclando letras? Eso es imposible, tiene que haber un diseñador inteligente, tiene que haber un Homero detrás de esta cuestión. Y no, lo que pasa es que hubo mucho tiempo, o el tiempo que sea que se tomó en este caso la computadora, y la cosa fue por pasos sucesivos. En el caso de la naturaleza no se llegó al ojo de un paraguaso. Se llegó a un organismo que a lo mejor tenía una célula que era un poquito más sensible a la luz, y que eso estaba unido a una neurona o a un nervio que al contacto de esa luz producía en determinada reacción de un músculo, qué sé yo. Y luego eso a su vez, en otra situación, empiezan las variantes dentro de esa entidad ya creada y ya existente, y empiezan a haber variaciones dentro de esa entidad que ya tiene una célula sensible a la luz, y entre las muchas variaciones va a aparecer alguna que tiene 10 células sensibles a la luz, y ustedes me entienden. Así es por pasos sucesivos y a lo largo de inmensos periodos de tiempo que es posible llegar al ojo. Tiempo y etapas que van sirviendo de base para un salto superior. La reproducción, la existencia de nosotros los seres humanos, no es el producto que una simple mecánica combinatoria entre organismos micro unicelulares dio resultado a una persona que apareciera. No, hay miles y miles de escalones, millones de escalones intermedios, cada vez más complejos, pero que sirven de base con las variaciones que se producen dentro de ese organismo, para así generalmente producir variaciones que están más adaptadas, porque tienen una otra cosa que es mejor para sobrevivir y reproducirse, y eso a su vez produce otras variantes, y ese es el mecanismo. De hecho, en las actividades humanas usted ve lo mismo. Imagínense ustedes que se suben a una máquina del tiempo y hacen lo siguiente, que les voy a decir después que vaya a mi segundo bloque. Mi segundo bloque consiste, amigos, en recordar a las personas que quieren proteger el recinto donde opera su colegio, su oficina profesional, su comercio, en fin, lo que sea. Quiere protegerlo con una muy buena seguridad, que no lo vayan a robar en la noche cuando no hay nadie, que no vaya a llegar al otro día y usted se encuentra con que le robaron hasta las sillas, las computadoras, las bases de datos, y que llegó la crema.
Estoy un poquito por un problema de garganta. Advanced Security es una empresa que no solo entrega los servicios que son habituales a las empresas de seguridad, que son buenos, desde luego, todas ofrecen cámaras de televisión que están todo el tiempo grabando, conexión con la policía, para una reacción lo más rápida posible. Todo eso funciona con Advanced Security también. Pero además tiene otros pluses que yo lo invito a averiguar, que hacen de esta empresa una opción súper conveniente para la seguridad de todas estas cosas que le dije, todos estos recintos. Ahora, si usted quiere proteger su casa, no simplemente su negocio, sino que tiene una casa, un palacete, una casa importante con muchos bienes y quiere lo mejor de lo mejor, póngase en contacto con ellos, que es probable, puede ser que también le brinden el servicio. Y continúo con Zapper, que es este aparatito que tiene adentro un espacio para poner una pequeña batería y tiene un circuito electrónico que no me atrevo a tocar mucho, que tiene aquí, veo varias piezas que son lo bastante complicadas. Y el hecho es que esto se aplica a estos dos polos en la piel, en cualquier parte, prende, aquí hay un botoncito y se produce una descarga de 15 Hz que produce la destrucción en una zona de los patógenos que están circulando por ahí en ese momento en el sistema circulatorio. Virus, bacterias, microbios, todas esas cosas. Muy interesante, es una de las muestras de esta fusión que se está produciendo entre muchas tecnologías, en este caso la medicina clásica, homeopática, o la medicina con droga, la medicina que todos conocemos, y ahora también entrando a tallar la electrónica. Zapper por Don Croft. Ahí están las direcciones, pónganse en contacto, es un aparato interesante, usted lo tiene en el bolsillo, en cualquier momento hace este ejercicio y viera usted los beneficios que trae. Y termino este bloque con inviertanusa.cl. Ya saben, si vienen en la semana, ustedes ya saben que se trata de una empresa chileno-norteamericana que está en la red, inviertanusa.cl, que lo lleva literalmente en brazo a Estados Unidos a hacer inversiones. Parte ofreciéndole franquicias, miles de ellas, opciones inmobiliarias, cientos de ellas, le abre cuentas en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir empresas, sociedades comerciales, le consigue visa residencia, todo lo llevan a la APA, Estados Unidos, amigos. Inviertanusa.cl. Les decía, imagínense ustedes que se suben a una máquina del tiempo y van a la época de las cavernas, cuando la tecnología humana consistía en unas cuantas piedras apenas talladas, estamos hablando del Paleolítico. Quizás en algunos de estos grupos, estos clanes realmente patipelados, literalmente, que andaban a los saltos, viviendo de restos de animales, de frutas, no tenían agricultura, no tenían ganadería, no tenían ninguna de esas cosas, vivían de la caza, muy dificultosa porque no tenían armas de verdad, todavía no se había inventado una cosa tan importante, un arma tan importante, el arco y la flecha. Usaban unos palos, trataban de ponerle una piedra puntúa, morían muchos de ellos en las cacerías porque los animales eran poderosos. Vivían, imagínense, algunos habrían descubierto cómo hacer fuego. Imagínense que usted llega y les muestra esto, este reloj, este Seiko Kinetic que estoy usando ahora, que es una pieza muy compleja de ingeniería relojera y electrónica. ¿Qué dirían ellos? Dirían que usted es Dios, pues. No podrían concebir, considerando su tecnología de piedras y palo, que se pudiera hacer esto. Si usted les dijera en el lenguaje de ellos, supongamos, esto es un producto tan humano, hecho por los seres humanos, como la lanza de ustedes, no lo podrían entender. Y de cualquier producto tecnológico avanzado, si uno retrocede en el tiempo, los contemporáneos de ese tiempo lejano no lo pueden entender. Nosotros tenemos que hacernos cargo que en el caso de las invenciones humanas, y nosotros llevamos inventando cosas a lo sumo 20.000 años, 10.000 años, cuando se inventó la agricultura, la ganadería, empezó la alfarería, quizás se inventó el arco y la flecha, no estoy seguro, algunas cosas, se aprendió en fin, algunas cuestiones básicas
aparecieron los primeros telares. Estamos hablando de la edad ni siquiera el neolítico, la aparición de las primeras ciudades, villas con agricultura, luego aparecerían los primeros imperios. Estamos hablando de hace 10.000, 8.000, 9.000, 7.000 años atrás, nada más. No estamos hablando de 1 millón o de 1.000 millones, 7.000 años. Y nosotros no somos millones de individuos como en cualquier especie que se puede multiplicar y producen esta combinatoria gigantesca. Éramos un poquito. Ahora somos 7.000 millones. Pero en el pasado éramos muchos menos. Muchos menos. Si ustedes van retrocediendo, llega un momento que éramos un puñado los seres humanos. Y sin embargo, ese puñado de seres humanos, creciendo lentamente a lo largo de la historia, en unos pocos miles de años, hemos llegado de ese palo con una piedra apenas afilada, a este reloj. ¿Y qué digo este reloj? A los computadores, a los misiles, a la electrónica, a los supercomputadores. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo se llega a eso? ¿Por un diseño inteligente de un creador? No. Por la acumulación, el desarrollo gradual a lo largo de los años. Primero se inventa una cosa, se perfecciona, luego a otros individuos, a varios se les ocurre otra, y con el paso del tiempo se llega a este reloj, se llega al computador, se llega al supercomputador, se llega a los misiles, se llega a todo. Pasos acumulativos a lo largo del tiempo. Bien, retrocedan ustedes solo 100 años. Y prácticamente todas las tecnologías que... 100 años, todas las tecnologías, o gran parte de las tecnologías que ahora tenemos no existen. Pónganse en el año 1921. En 1921 no habían computadores. En 1921 no habían cohetes ni misiles. En 1921 no existía un mapa genético del ser humano y de nada. En 1921, ¿para qué sigo? No se aprovechaba, no existían las bombas atómicas ni los reactores nucleares. No existían muchas ciencias que ahora existen, la biotecnología. 100 años atrás solamente. Pero los progresos se van acumulando, las complejidades se van acumulando. Cada nivel de complejidad hace posible un nivel más alto de complejidad, que a su vez hace posible un nivel logarítmicamente más grande de complejidad. Y en la naturaleza no es necesario que haya un inventor. La invención es simplemente este mecanismo de las variaciones de millones y miles de millones de individuos, todos distintos o posiblemente distintos, algunos pereciendo, otros prosperando. Y eso es. Esto de que cada iteración, como llamo, cada nueva camada que aparece en el mundo, ya sea de invenciones que hacemos nosotros, o de criaturas de una especie cualquiera, están apoyadas en el piso anterior. Eso es súper importante para entender cómo se puede llegar a niveles altos de complejidad, aunque no haya un diseñador en el caso de la naturaleza. No es necesario en el caso de la naturaleza. La naturaleza no tiene 8.000 años, tiene 8.000 millones, pero tiene miles, 2.000, 3.000 millones, 4.000 millones, no sé cuándo empezaron a aparecer los primeros microorganismos. La Tierra tiene creo que unos 3.500, 4.000 millones de años, el planeta. Pongamos que empezó hace 1.000 millones de años, 1.000 millones el proceso. Y de una cosita pequeña, muy simple, que son unas pocas moléculas, se pasa a una un poquito más compleja por este mecanismo de las variaciones. Y así vayan y pónganle todo este tiempo del mundo y usted tiene ese resultado. No necesitamos un diseñador. Yo no estoy diciendo esto como una prueba de que no existe Dios. Estoy diciendo esto como una prueba de que no es necesario Dios para entender el mecanismo evolutivo. Si existe o no existe, ese es otro problema. Totalmente distinto. Por lo demás, los seres humanos en el plano animal también, desde que se inventó la ganadería, que hemos estado haciendo esto, de la selección, solo que no es natural, la selección nuestra. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos y los granjeros? Cuando hay una cosecha de granos, desde tiempos inmemoriales, los granjeros inteligentes dejan los mejores granos, según su experiencia que tienen de cuáles son los que van a crecer más fácilmente, van a crecer más grandes, los dejan para la próxima siembra y se consumen los otros. Y en la próxima siembra, como sembraron solamente los mejores granos, van a haber algunas variantes que van a ser todavía mejores.
que las va a descubrir el granjero, y así sucesivamente, y así en un proceso de siglos y de miles de años, muy lentamente, la agricultura progresó. Incluso en la antigüedad se iban desarrollando poco a poco, gradualmente. Todo era muchísimo más lento, los conocimientos se difundían con mucha lentitud, pero se difundían. En la ganadería lo mismo. Hemos estado criando animales desde hace miles de años. Y ya ven ustedes todas las variantes. Los perros, el perro casero. ¿Cuántas variedades de perros hay? Y todas partieron de los lobos. Y los hombres se hicieron amigos de los lobos. El primer gran trato, convenio de la humanidad con alguien fue con los perros probablemente. Y los seres humanos hemos ido haciendo intervenciones, cruzamos a unos con otros. Y miren ustedes todas las razas distintas que hay. Hemos sido capaces de crear especies distintas o razas distintas dentro de la especie, simplemente por el mecanismo de la cruza controlada. Los caballos, en fin, todo eso es el mecanismo, en el caso de la naturaleza, donde no hay un propósito, no hay un granjero, no hay un ganadero, pero hay miles y millones de individuos que en esta combinatoria mecánica derivada de las variaciones genéticas producen variantes que algunas son mejores que otras en el sentido de adaptarse al medio ambiente. Cuando se dice mejor evolutivo, no se asocia esto automáticamente con una criatura más perfecta, sino que simplemente con una criatura que está más adaptada al medio que le tocó. Así es. No podemos saber, por ejemplo, podría uno especular, podría escribir un libro de ciencia ficción yo, en que en algún momento en nuestro pasado, una variante del Homo sapiens era infinitamente más inteligente, espiritual y superior en esos sentidos al Homo sapiens común, pero era muy débil y no vivían más de 15 años o 20 y se morían rápidamente y no se podían reproducir. Pero eran superiores intelectualmente, pero se extinguieron porque lo que interesaba en ese momento de la historia humana era la supervivencia física. Ahora quizás sería distinto porque hay otros mecanismos que operan como una interfaz entre la naturaleza y nosotros. Esa interfaz es la sociedad, la cultura, la tecnología. Ya no tenemos un contacto directo con la naturaleza a la cual tengamos que adaptarnos. Ahí entran otras complejidades entonces. La última vez que van a estar con nosotros, he estado muy contento de publicitar sus productos y por última vez les muestro, y no se olviden, la caja de Bonboni que viene con aquí hay un empaque muy primoroso. Bueno, ahora los muestro en toda su majestad y plenitud, por ser la última vez que los muestro. Ahí están, me voy a comer uno incluso. He sabido que muchas personas me han hecho caso y han comprado este producto y están muy contentos. Es muy rico el chocolate. Apoye Bonboni. Delicioso. No solo el chocolate es fantásticamente rico y bien hecho, sino que es una empresa familiar y hoy en día, amigos, amigas, tenemos que apoyarnos unos a otros en estos nuevos emprendimientos, los que funcionan en la red o no, o el negocio de esquina. Apoyémonos mutuamente, apoyemos a Bonboni, a sus estupendos chocolates. Usted no está haciendo ningún favor además, porque el producto es fantástico. Y no olviden que ya empezó, amigos, inscríbanse rápido el torneo. Creo que ya hoy día jugaron la primera partida, hoy día que estoy grabando, viernes. No sé ni siquiera cómo resultó, vi la etapa final de la partida y me parece que estaba en ventaja el campeón, pero no puede haber pasado alguna cosa entre medio. Espacioajedrez.com, suscríbase, todavía hay tiempo, son 14 partidas. Y suscríbase y vaya viendo en directo en castellano, porque yo tuve que verlo en un sitio en alemán, donde hablaban hasta por los codos, una lata. En castellano, espacioajedrez.com, con el maestro internacional Pablo Tolosa, estimados amigos. Seguir las partidas es muy entretenido y además están los productos que les he contado tantas veces, que son con precios muy especiales: el tablero de ajedrez, las piezas, el manual para los niños, el reloj digital a precios de liquidación, 6 cuotas sin interés. Es un verdadero regalo. Y no olviden Mi Climo, la mejor climatización del planeta, literalmente premiada así 2 veces ya. Hay muchas fábricas y empresas que producen aparatos que son muy parecidos, pero no son lo mismo. Igual que usted ve un auto, todos los autos tienen 4 ruedas, pero no es lo mismo un Ferrari que una Renauleta, ¿no es cierto? Lo mismo. Ojo, miclimo.com.
Y les quiero mostrar el libro, que yo tengo una edición que compré hace poco, no mucho. Este libro, o sea, La evolución de las especies lo leí hace muchos años en castellano, pero quise comprar la otra para leerla en su idioma original. Y además porque venía con El viaje del Beagle, el primer libro de nuestro amigo Charles Darwin. Vintage Darwin se llama la colección. Esto es de la editorial Vintage Classic. Un libro bastante barato, paperback. Aquí yo ya lo estoy empezando a releer, porque es entretenido seguir el pensamiento de Darwin cuando está desarrollando el origen de las especies o la evolución de las especies. Y es también interesante ver su viaje, cómo fue, porque va contando aquí: Río Negro a Bahía Blanca, Bahía Blanca, Bahía Blanca a Buenos Aires, Banda Oriental y la Patagonia, cosas que ve, cosas que anota. A los que les gustan los libros de viaje y a los que les gustan los libros de ciencia, y a los que les cae bien Charles Darwin, que a mí me cae muy bien, no sé por qué, un tipo agradable, me cae muy bien porque era un hombre de familia y yo soy un hombre de familia. Y uno puede ser escritor, puede ser científico, pero primero que nada siempre está la familia, y era el caso de Darwin. Eso lo hace para mí muy querible. Bien, aquí está esta edición. Hay muchas, hay unas más caras con ilustraciones preciosas, pero bueno, usted verá cuánto quiere gastar. Le estoy mostrando esta, que es muy accesible, y está lo esencial, o sea, el viaje del Beagle y la evolución